Un saludo a todos, amigos, amigas, miembros, suscriptores del canal, personas que veis el vídeo por primera vez. Sed bienvenidos al canal. Y por si no sabéis, aquellos que sois nuevos, en qué canal estáis en Nuevos Culés y mi nombre es Raúl. Ya lo tenéis bien claro, mirad bien arriba en el logo del canal, todo este tipo de cosas y nunca os perderéis. Vamos con el trabajo. Y hoy el artículo, el vídeo, mejor dicho, vuelve a ser repetitivo. Vuelve a ser sobre Nico Williams, pero tal vez lo vamos a mirar desde otra perspectiva que hasta ahora no lo hemos mirado. Hemos hablado de datos, hemos hablado de posibilidades de venir al Fútbol Club Barcelona, hemos hablado de muchas cosas. Pero vamos a hablar de una cuestión no en sí un poco más humana, porque está todo relacionado con el asunto del posible fichaje de Nico Williams por el Fútbol Club Barcelona, pero sí lo vamos a mirar desde otro aspecto totalmente distinto. Ya sabemos, no os descubro nada nuevo y en este inicio tampoco vamos a descubrir cosas nuevas, que Nico Williams ha alcanzado un acuerdo personal con el Fútbol Club Barcelona para su incorporación al equipo para las 6 próximas temporadas, que faltan algunos trámites por parte del club azulgrana, que tiene que abonar la cláusula de rescisión de 58 millones que se convierten en cerca de 64 por el IPC. Al Athletic Club hay que pagarle, no se le paga a cualquiera que pasa por la calle, y que la dirección deportiva confía en inscribir al jugador Nico Williams y Joan García, que no va a haber ningún problema para Joan García con la salida de varios jugadores. De hecho, Joan García podría estar inscrito ya con la salida literalmente de Lenglet, o sea que no va a haber ningún tipo de problemas en principio con el portero. También sabemos que hay jugadores esperando, que en Bilbao se quedan con resignación, que hay jugadores que están esperando, como la opción de Luis Díaz, Marcus Rashford, a que esta operación se pueda caer, e incluso algunos de estos jugadores que esperan podrían recabar en el FC Barcelona en una operación totalmente aparte a la del extremo navarro, que no tendría nada que ver, y estoy hablando concretamente, por ejemplo, de un tal Perisic, que vosotros ya conocéis, y de un tal Marcus Rashford, que desde luego siguen a la espera, y sobre todo Rashford, de una oportunidad para poderse unir y aportar al valor del proyecto barcelonista. Os he mencionado también a Perisic, que sería otro caso similar al de Marcus Rashford. Y desde luego también hay que añadir los distintos movimientos de mercado del Fútbol Club Barcelona. Todo esto es muy importante, pero esto no nos descubre nada nuevo. Lo nuevo, la otra perspectiva, lo vamos a ver a continuación. Lo que está sucediendo actualmente con Nico Williams es como si fuera un segundo capítulo, por ejemplo, y me lo invento, de una serie de televisión, una serie, por ejemplo, como Juego de Tronos. El mercado de verano pasado terminó la primera temporada y esta es la segunda temporada de la historia, con todos los capítulos que conlleva. Se prevé que es una temporada mucho más corta de la serie, porque esto tiene que estar solucionado antes de llegar a mediados de julio. Un Nico Williams que hay que recordar que en los inicios de la liga, cuando el FC Barcelona se presentó contra el Athletic Club en Montjuïc, pasó de los silbidos del público al abrazo final de Hansi Flick. El fichaje del extremo del Atleti desde luego se ha venido gestando desde hace tiempo, no es nuevo ahora, esto se está gestando ya desde el pasado mercado de verano. No vino Nico Williams, no vamos a analizar el porqué, pero ese es el comienzo de lo que sabemos. Es cierto que va en el tiempo, va un poquito más lejos, pero podemos afirmar que esto comienza prácticamente la temporada pasada. Y esto hizo que una parte o un sector del Fútbol Club Barcelona, del público de Montjuïc en este caso, puesto que no estamos jugando en casa, le pitase en el segundo encuentro liguero cuando el Athletic Club visitó Montjuïc. A la conclusión del partido hay que recordar que el técnico alemán felicitó al jugador navarro por la Eurocopa,
Una imagen que no terminó de gustar en Bilbao, esta felicitación de Hansi Flick. El jugador desde luego quedó muy sorprendido, pero tampoco le dio demasiada importancia. Y desde luego, cosa que tampoco se la dio el propio entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde. El fichaje de Nico Williams por parte del Fútbol Club Barcelona se ha precipitado en este mercado de verano. No quiero decir que se haya cometido demasiado pronto, sino que es una sucesión de hechos muy rápido lo que están sucediendo en comparación con lo que ocurrió la temporada pasada, que fue una verdadera película, una verdadera historia de capítulos interminables. El extremo navarro ha alcanzado esta temporada un acuerdo personal con el Fútbol Club Barcelona, por lo cual se va a ver unido con la entidad azulgrana hasta el año 2031. Pero faltan cosas y falta depositar la cláusula de rescisión en la liga. Una operación que se va a culminar más tarde o más temprano, que se produce un año después de que dijera no al Barcelona, un no que era un sí, pero que se convirtió en un no por motivos que ahora no vienen al cuento. Desde luego mucho ha pasado desde aquel 2023 en el que Nico Williams negoció una renovación por parte del Athletic Club. Hay que recordar que renovó en el 2023 por 3 temporadas hasta el 2027 con cláusula de rescisión muy asequible, 60 millones para cualquier club que viniera por él. Una cláusula que era baja, pero que sí estaba concertada con el Atleti para que el jugador pudiera salir y dejara bastante beneficio en la entidad vasca. Eran 60 millones, que es un buen pellizco. En el 2024, después de la convivencia internacional con jugadores como Lamine Yamal, hay que recordar que entra en el grupo, vamos a decir, de chavales, de amistad de chavales, con Lamine Yamal y con otros jugadores del Barcelona a partir de Alejandro Balde. Él es amigo de Alejandro Balde, hay que dejarlo claro, pero es cierto que enseguida entabla buena amistad con otros jugadores como por ejemplo Ferran Torres también, aunque es mayor que estos jugadores, y otros elementos de la entidad azulgrana. Y bueno, esta amistad, esta cercanía con estos jugadores es lo que parece que hace inclinarse al jugador a jugar en el Fútbol Club Barcelona. Hay una infinidad de informaciones y una negativa final como argumento ante la imposibilidad de ser inscrito la temporada 2024-2025. Y llegó a publicarse incluso que firmó un precontrato con el Fútbol Club Barcelona. No lo sé porque no lo tengo concertado, pero desde luego no sé si firmó, pero sí tenía un acuerdo verbal, y al no poderse hacer este fichaje del jugador previo pago de la cláusula, sí quedaron emplazados para esta temporada, y eso lo puedo asegurar. No puedo decir que existiera un precontrato, pero sí puedo asegurar que sí había una especie de pacto verbal. Esta supuesta negativa del jugador se desmintió esgrimiendo su lealtad al Athletic Club, cosa que molestó mucho a Joan Laporta, por lo menos sobre el papel, que aseguró que el tren del Barça pasa una vez en tu vida. Pero eso sí, Laporta no tuvo en cuenta una cosa, que al mismo destino puedes llegar a través de estación de origen y estación final, pero también puedes llegar a través de apeaderos o otras paradas intermedias, y esto es lo que ha sucedido en este momento. Ha habido otras paradas intermedias, quedaron citados para esta temporada y se han reabierto las negociaciones, y esta vez el jugador sí habría dado el sí al Fútbol Club Barcelona. Esta frase se repitió desde luego muchas veces, lo de que el tren para solo una vez en la estación del Barcelona. Pero ya os vuelvo a decir, también para en apeaderos que te acercan a esta estación final. Se repitió incluso recientemente esta frase, o sea, no es una frase vieja. En agosto del 24, en la segunda jornada liguera, Nico Williams, como se ha adelantado anteriormente, centró todas las miradas en Montjuic. Ya desde antes de empezar el partido, un Barça Athletic Club
Nico compartió risas y complicidades con sus amigos de buen rollo del Fútbol Club Barcelona. Gente como Lamine Yamal, Fermín, Alejandro Valde, Gavi, todos sobre el mismo césped y en una posición de calentamiento. Pero desde luego cuando arrancó el partido y cada vez que tocaba el balón, pues un sector de la grada barcelonista le silbaba con mucha firmeza. El jugador se lo tomó con resignación. Afirmó que le sorprendió, pero bueno, que no le dio mayor importancia, que estas cosas pasan en el campo, que te sirven, desde luego es una cosa normal. Incluso que podía ser hasta divertido, siempre y cuando no hubiera insultos por medio. Con el partido ya finalizado, ocurre otra de las imágenes de aquella noche. Esta la tendréis en la retina, porque también se ha producido más recientemente en el partido que ha enfrentado al Barcelona contra el Athletic Club en San Mamés. Pero en aquel momento que jugaban en Montjuïc hubo un abrazo muy cariñoso de Hansi Flick al jugador, y desde luego es una situación que el técnico alemán nunca ha querido hablar ni volver a contar, desde luego, y nunca quiso faltar el respeto al conjunto vasco abrazando un jugador que no era del Fútbol Club Barcelona. Se afirmó que le había felicitado por su gran Eurocopa, y lo explicó el mismo Hansi Flick, muy parco en palabras porque no le dio mayor trascendencia, pero afirmó que solo lo estaba felicitando por la Euro, que no le gusta hablar de jugadores que son de equipos rivales, y que desde luego el Atleti le gustaba mucho y le gustaba también Nico Williams. Y esto mismo lo dijo también Valverde, porque el técnico vasco tampoco le dio mucha trascendencia. El intento de fichaje de Nico Williams, desde luego, es uno de los últimos capítulos de una hostilidad que antes no existía entre el Fútbol Club Barcelona y el Athletic Club. Una hostilidad de hace no demasiados años, justamente desde que surge el caso Negreira, y que queda evidente sobre todo en una última jornada de esa Liga 2022-2023, sí, en la última jornada de esa Liga 2022-2023, en el que en San Mamés el Barça recibe una sonora pitada cuando, bueno, no, ha sido en esta, exactamente, perdón porque me he liado de fechas, en la temporada 24-25, una sonora pitada en la que la afición vasca le hace al Barcelona ante el pasillo que le hace el Athletic Club. Un pasillo que, hay que decirlo, no es obligado, es un pasillo concertado por parte de la directiva vasca. Esto hay que decirlo también. Otra cosa es la mala relación, pero el pasillo lo hizo voluntariamente la entidad vasca, se lo comunicó a los jugadores, y desde luego pues recibieron una sonora pitada cuando estaban celebrando lo que es el reciente campeonato liguero, la reciente consecución de la liga. ¿Ves? O sea, acabo de explicar lo que ha sucedido, pero relativamente más corto y más resumido, pero con conceptos que muchos de vosotros igual no teníais claros, o conceptos nuevos que no recordabais y que pueden añadir cierta riqueza a lo que está ocurriendo actualmente en el caso Nico Williams, que, como os vuelvo a insistir, hay un acuerdo entre el jugador y la entidad azulgrana. Falta solamente el pago de la cláusula, pero el pago de la cláusula no va a ser ahora en junio. Si se logra encauzar, vamos a decir, esta aventura, esta opción, este fichaje, como lo queréis llamar, se pagará la cláusula antes del 15 de julio. Tiene que estar resuelto por lo menos en una primera semana del mes de julio, hacia el 7, 8 o igual hasta el 9. Tendría que estar resuelta esta situación. Vamos a hablar también de otros asuntos que tienen que ver con todo esto, que son cosas que seguramente intuíais o sabíais, pero que se pueden quedar escondidos en los dobleces de esta serie, de esta aventura, como lo queréis llamar, del asunto Nico Williams, y concretamente es la gestión de los tiempos. El FC Barcelona está
está gestionando con mucha meticulosidad los timings, los timings de la operación Nico Williams. Desde luego que después de alcanzar un acuerdo que es personal, os lo vuelvo a decir, no hay un acuerdo oficial, es un acuerdo personal con el jugador, los azulgranas están planificando los próximos movimientos. El principal sería el pago de la cláusula de rescisión. Se quiere que la operación esté cerrada, como os he adelantado anteriormente, cuanto antes, para evitar sobre todo que el jugador, que hay que recordar sigue siendo del Athletic Club, se incorpore a la disciplina rojiblanca. Un regreso, desde luego, que sería muy incómodo para el jugador. Hay que tenerlo en cuenta y creo que esto se nos está pasando un poco desapercibido. El equipo de Ernesto Valverde tiene previsto volver al trabajo el 9 de julio, pero Nico Williams vuelve más tarde, ya que, como os he anunciado, creo que os he anunciado, si no os lo vuelvo a repetir ahora, jugó la Nation League con la selección española y todos los jugadores que estuvieron en este torneo de selecciones nacionales vuelven a sus clubes más tarde de lo normal. En Bilbao apuntan más o menos que esta llegada de Nico Williams al Athletic sería entre el 14 o 15 y el Barça tiene previsto regresar el día 13 con las revisiones médicas y el mismo día 14 con una doble sesión en la ciudad deportiva, y este sería como mucho el momento elegido. Mejor es cerrar el fichaje del jugador cuanto antes, ya que ni él ni la entidad azulgrana quieren que empiece la pretemporada con el Athletic, una situación que podría generar un escenario muy tenso para todos, tanto para Barcelona como para el jugador, sobre todo para el jugador, con una excesiva presión por parte de su club y el posible mal humor de los aficionados, y podrían provocar incluso el devenir de la temporada del jugador navarro. El Barça, desde luego, tampoco es que sea muy partidario de alargar la espera y la va a agilizar en cuestión de trámites para que Nico Williams no tenga que pasar por ese mal trago de ponerse a entrenar con sus compañeros. Esto sucedió la temporada pasada, que el jugador tuvo que incorporarse y ya fue muy difícil sacarlo del Athletic Club. Desde luego los inputs y las sensaciones no son las mismas que la temporada pasada, y el mutuo interés entre jugador y Fútbol Club Barcelona es precisamente el hacerlo lo antes posible. Os preguntaréis, ¿qué está esperando el Barcelona? Pues Barcelona no está esperando nada más que, primero, que se cierre el ejercicio económico de la temporada, que se cerrará el día 30 de junio y se abrirán las nuevas cuentas donde la Liga, y estos datos no son privados, estos datos sí son de orden público, anunciará cuál es la economía de los clubes, es decir, en qué normativa están. Previsiblemente el Barcelona ahora está en la norma 1.1, por mucho que Tebas se empeñe que no, pero está en la norma 1.1. Y dentro de la entidad azulgrana podrían llegar a prever que sí estarían en la norma 1.1 al inicio de este nuevo ejercicio económico, pero esto lo tiene que ratificar la Liga. En el caso de no ser ratificado por la Liga, los azulgranas ya sabrían cuál es el camino a seguir para lograr desencallar no el fichaje, porque el Barcelona los 60 millones los consigue fácilmente, con un chasquido de dedos, de hecho los tiene. O sea, esto se consigue fácil. Es una cantidad que desde luego nosotros no tenemos acceso a ella, pero que es que el Fútbol Club Barcelona sí tiene acceso. El problema es el encaje, no el conseguir los 60 millones, el encaje salarial, que es donde estamos excedidos. Y por eso se está diciendo que sería viable o posible la salida de algún jugador, o aunque es lo que vulgarmente estamos llamando salidas dolorosas. Pero bueno, esto ya ha sido capítulo de otros vídeos que he hecho en el canal, me remito a que los busques, que son recientes, y si quieres comparar, busca el de la temporada pasada, no esta última, sino la anterior, los porqués ocurrió lo que ocurrió. De todas las formas, los inputs son positivos, son favorables,
y las noticias que los grandes gurús de estos temas están sacando actualmente así lo indican. Noticias que, por cierto, yo os he adelantado en este canal con bastante antelación, ¿eh? Si los que me conocéis sabéis que no miento. Os lo vengo diciendo cositas sueltas desde la temporada pasada del asunto Nico Williams, y algunos os acordaréis que cuando cerramos el asunto la temporada pasada os dije, y de hecho en el canal de Iván de Spy Azulgrana así lo he comentado: si creéis que esto se ha terminado, esperar a que finalice la temporada que viene, porque se va a hablar mucho y largo y tendido de Nico Williams. Y hasta ahora se ha ido cumpliendo todo lo que os he dicho. Sabéis que no os miento y no os engaño. Lo que pasa que yo, como soy pequeño, pues no salgo adelante, y otros canales se apuntan el tanto, otros canales muchísimo más importantes. Y me estoy hablando de los grandes gurús, no de canales intermedios o de canales que, aunque tengan muchos suscriptores y sean buenos, pues que igual no pueden competir con estos grandes gurús de la información. Bueno, no quiero seguir contando los problemas, pero sabéis que lo que os cuento es cierto. Y el intento de este vídeo, un vídeo que no ha aportado noticias, porque no hay novedades de momento, pero sí son cosas que sabéis, pero que se quedan en el olvido. Son situaciones que desde luego alguna de ellas podría hasta alterar el posible fichaje del jugador, pero son situaciones curiosas y situaciones que se pueden cumplir. Y desde luego que creo que se deberían saber en esta segunda temporada de este Juego de Tronos, que es el fichaje de Nico Williams, y esperemos que sea la última temporada. Chicos, chicas, esto llega a su fin. Me despido. Espero que este vídeo no informativo, pero sí un vídeo aclaratorio, os haya servido. Es lo que pretendo. Y sin más, me despido de vosotros como siempre. No os puedo decir cuándo haré el próximo vídeo, pero si hay algo mañana lo haré, y si no, cuando considere que hay algo que debéis saber. Chicos, chicas, nos vemos, y acordaros que al Barcelona se le respeta a pesar de todo y de todos, incluso de Tebas. Portaros bien, que os estoy viendo y sois importantes. Visca Barça, nos vemos.